Para entender la monarquía visigoda en la península ibérica, primero hay que mirar el final del mundo romano. La llamada sociedad tardorromana es la etapa de los últimos siglos del imperio, cuando Roma aún existe, pero ya está cambiando por dentro. Crisis política, menos seguridad, economía más rural y una iglesia cada vez más influyente. En la Hispania tardorromana, las ciudades pierden fuerza poco a poco. El comercio se reduce y la vida se vuelve más agraria. Los grandes propietarios ganan importancia y muchas personas dependen de ellos para sobrevivir. Aparecen relaciones de dependencia en el campo, campesinos ligados a tierras de un dueño, con obligaciones y rentas. El Estado romano tiene más dificultades para recaudar y mantener el control, y eso aumenta la inseguridad y el poder local. A la vez el cristianismo se consolida, la iglesia organiza comunidades, ayuda en momentos de crisis y se convierte en una institución estable. Los obispos empiezan a tener peso social y político, y la religión pasa a ser una parte central de la vida pública. Así, cuando el poder romano se debilita, la iglesia queda como una de las grandes estructuras que se mantienen. En este contexto llegan pueblos germánicos a la península. Entraron suevos, vándalos y alanos, aprovechando la debilidad imperial. Roma intenta gestionar el problema usando a los visigodos como aliados. Los visigodos actúan como fuerza militar que restaura el orden, y poco a poco acaban instalándose como poder principal. Al final, el reino visigodo se consolida en Hispania y su centro político se fija en Toledo. La monarquía visigoda fue una monarquía con rasgo clave. No era hereditaria fija, era electiva. Eso significa que el rey era elegido, normalmente entre la nobleza, y esto generó un problema constante. Luchas internas por el trono, conspiraciones y golpes. El poder del rey dependía mucho de su capacidad para controlar a los nobles y asegurar fidelidades. Aún así, hubo reyes importantes que fortalecieron el reino. Leovigildo impulsó la unidad política y territorial, redujo resistencias y reforzó la autoridad real. Más tarde, Recaredo protagonizó un cambio decisivo. Abandonó el arrianismo y se convirtió al catolicismo. Esto fue crucial porque la mayoría de la población hispanorromana era católica, y la conversión ayudó a unir a visigodos e hispanoromanos bajo una misma religión. Los concilios de Toledo se convirtieron en un espacio clave, donde iglesia y monarquía se apoyaban mutuamente. La iglesia legitimaba al rey, y el rey protegía y reforzaba la iglesia. La sociedad visigoda mezcló herencias romanas y germanas. La población mayoritaria era hispano-romana, con costumbres, lengua y tradición administrativa romana. Los visigodos eran minoría, pero controlaban el poder militar y político. Con el tiempo se fue produciendo una fusión en leyes, en matrimonios, en formas de vida y en cultura. El latín siguió siendo la base lingüística
y muchas estructuras romanas continuaron, aunque transformadas. Uno de los pasos más importantes hacia la unificación fue el derecho. Los visigodos fueron creando una legislación más común hasta llegar al Liber Iudiciorum, que unificaba normas para visigodos e hispano-romanos y mostraba esa mezcla de tradición romana y poder visigodo. Las leyes regulaban propiedad, familia, delitos y organización social y reflejan una sociedad jerárquica y rural. La economía siguió siendo principalmente agraria. La riqueza estaba en la tierra. Las ciudades existían, pero con menos fuerza que en época romana clásica. Los grandes propietarios y la nobleza tenían un peso enorme. La mayoría campesina trabajaba el campo y pagaba rentas, y la desigualdad social era muy marcada. La iglesia también acumuló tierras y poder económico y se convirtió en uno de los grandes propietarios del reino. El final del reino visigodo llegó por una combinación de factores: debilidad interna por conflictos nobiliarios, problemas de sucesión y división política, y finalmente la invasión musulmana del año 711. La derrota visigoda abrió una nueva etapa en la historia peninsular con la formación de Al-Ándalus. En resumen, la sociedad tardorromana explica el cambio. Menos ciudad, más campo, más dependencia y una iglesia fuerte. Sobre esa base se construye la monarquía visigoda. Un reino con capital en Toledo, monarquía electiva, apoyo clave de la iglesia, intentos de unificación religiosa y legal, y una sociedad agraria jerárquica. Visigodos e hispano-romanos terminaron mezclándose, y su herencia dejó huellas en leyes, religión y organización del territorio, aunque el reino cayó por crisis internas y la conquista del 711.